11:15 de la mañana en la República Argentina. Bueno, escuchábamos la columna de Andrea Fichera de música sobre Il Bolo, la verdad que muy linda, así que le mando saludos, gracias Andrea. Vamos a charlar con Pablo Cervi, que es diputado nacional por Neuquén. Pablo representa a Evolución Radical dentro de Juntos por el Cambio, claro está. Fue elegido diputado para el periodo 2021-2025, es ingeniero agrónomo, integra las comisiones de Economía, es presidente creo que de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados, es vocal de la Comisión de Agricultura y Ganadería, también de Energía y de Industria, y nos atiende en la mañana de hoy para charlar de la actualidad argentina. Hola Pablo, buen día, Maximiliano Lecky y equipo te saludan, ¿cómo te va? Buen día, Maximiliano, equipo y a toda la audiencia. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar estos minutos de charla aquí en la mañana de Radio Sónica. Bueno, me gustaría preguntarte, hecho la aclaración de las comisiones que integrás y que sos presidente como la de Economía, ¿cómo ves la situación económica de la Argentina hoy? Y la verdad que con mucha preocupación, ¿no? Esperemos que se pueda ir encaminando de alguna manera, pero básicamente la crisis política que ha habido, que ha sufrido el oficialismo, nos ha derivado en una crisis económica que ahora tiene una complejidad importante como para poder sacarla adelante, ¿no? Uh-huh. ¿Te genera esperanza Sergio Massa como recambio del ministro de Economía o del superministerio de Economía? En principio es un actor conocido del gobierno, ¿no? Que era parte del gobierno, pero tenemos que tener por lo menos expectativas de que puedan hacer los cambios que se necesitan. En principio las medidas que han anunciado hasta ahora no se ve que tengan un efecto, que puedan tener un efecto importante, ¿no? Si realmente no se contiene el gasto público, eso no se frena la emisión, es difícil frenar la inflación, que creo que es uno de los flagelos, y cuando recorremos nuestras provincias o aquí cuando uno viene a Buenos Aires y conversa con los taxistas, con los comerciantes, realmente es uno de los grandes problemas que hoy tenemos. Uh-huh. Bueno, vos haces hincapié en algo que parece fundamental y en el que la mayoría de la oposición está de acuerdo. Hay que achicar el gasto público. Ahora, el gobierno lo dice también, pero después no lo quieren hacer. Es el caso de los gobernadores que cuando se los dijo Batakis parece que fue un fusible para cambiar el ministro. Sí, eso que decís es todo un tema, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de gasto público se piensa en el gobierno nacional, ¿no? En el presidente, y la realidad es que hay muchas provincias que gastan mucho más de lo que le ingresa y tienen que salir a pedir partidas al Estado Nacional, ¿no? Entonces también el déficit no es solamente del gobierno nacional, sino que son las provincias las que tienen su parte también, ¿no? Entonces este es un tema que se debe encargar, y por eso tampoco no solamente poner la responsabilidad en el ministro de Economía o que le toque encargar las carteras de decisión, sino que también es una responsabilidad de los distintos sectores, y las provincias también tienen su parte, ¿no? En ser eficientes y de alguna manera ir achicando o haciendo más eficiente, ¿no? Pues no, creo que en eso se puede lograr y mucho, ¿no? Uh-huh. ¿Te puedo preguntar por qué el bloque se abstuvo de votar la salida de Sergio Massa en la Cámara de Diputados? Fue una decisión a nivel de interbloque, principalmente para mantener un acuerdo, mantener una postura unificada. Entendemos que le corresponde al oficialismo de alguna manera, y un acuerdo tácito, no escrito, pero que hace a la gobernabilidad, que le corresponde la presidencia de la Cámara de Diputados al oficialismo. Y en principio lo de la abstención fue manifestar que un desacuerdo con cómo se planteó, ¿no? Que parecía que era una fiesta de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, y la realidad es que es la respuesta a una crisis autoinfligida por el oficialismo, ¿no? Entonces, la realidad es que no había nada para festejar, es lo que entendemos, ¿no? Pero sí expresamos, o desde el bloque, de nuestro jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, también expresó nuestra postura, así como también deseando que vaya bien la gestión a Massa, y celebrando de alguna manera que Cecilia Moró sea la primera mujer que ocupa este lugar de presidencia en la Cámara de Diputados, que creo que es un gesto también muy importante a la igualdad de género y la igualdad de oportunidades que tanto se pregona, ¿no? Uh-huh.
¿Faltan insumos para la producción en Argentina? Sé que estuviste tratando de presentar algún proyecto para consultarlo en la Cámara, un pedido de informes. ¿Qué respuesta han tenido y si es que ha obtenido alguna? En principio pedimos particularmente para la actividad frutícola, que es de la que yo provengo, porque no hay ciertos insumos que se necesitan, sobre todo para cumplir con programas sanitarios y para poder exportar a Brasil, pero la realidad es que es una constante la falta de insumos, de fertilizantes. Hoy es muy difícil conseguir una cubierta para una sembradora, para un tractor, o si se consigue realmente el costo es 3 o 4 veces lo que vale en un país vecino, así que realmente esto complica la posibilidad de producir acá en Argentina, ¿no? Y por otro lado vemos que en muchos casos falta sentido común, porque se dice que no se pueden importar insumos porque faltan dólares, pero sí, por ejemplo, nosotros no conseguimos el fertilizante o los productos para producir las manzanas, pero sí entran manzanas importadas de Chile que compiten con las argentinas. O por ejemplo el vino no se consigue en botellas o corchos o las cápsulas que lleva, pero sí se entra vino importado de otros países. Entonces creo que también ahí hay una cuestión se nota de falta de cierto sentido común, porque si no traemos los bienes intermedios, que gran parte de la industria argentina tiene una componente importada, es muy difícil inclusive que tengamos producción nacional para abastecer nuestro mercado, ¿no? Te pregunto algunos temas puntuales de Neuquén y de la Patagonia del Sur. ¿Cómo está el tema de la RAM, los ataques? En esta semana yo le hice una nota a la presidenta del INAI, que ella me decía que los delitos son delitos por parte de las personas, me dijo puntualmente, más allá de algún grupo, o sea que ella no lo identifica con un grupo, sino que es un delito por personas. ¿Cómo lo ven ustedes desde Neuquén? En principio en Neuquén el tema de lo que es la RAM no está presente en Río Negro y en Chubut, ¿no? En Ujú. Neuquén todavía se mantiene ahí vivos, que sí se aprovechan del sello el escudo que le puede dar el proclamarse comunidades para hacer negocios o para sobre todo tomar tierras en Vaca Muerta o en lugares turísticos estratégicos, ¿no? Sí está complicado en Chubut y Río Negro con los niveles de violencia, y yo creo que es simplificar mucho lo que dice la Magdalena Odarda, ¿no? Ujú. Porque la realidad es que se escudan en el sello de la comunidad para ocupar tierras y para poder hacer que no sean, no pueda actuar la justicia de alguna manera. Se convierte o se quieren convertir en ciudadanos de primera y que el resto seamos de segunda, no tener ciertos derechos o que puedan hasta escribir su propia ley, ¿no? Entonces creo que está bien que hay que identificar a los culpables, pero lo hacen amparándose en una cuestión o queriendo estar por encima de la ley, ¿no? ¿Se va a terminar el gasoducto en los plazos que están previstos para poder sacar lo que hay en Vaca Muerta? Digamos, uno de los pozos más importantes que se ha descubierto en los últimos años en todo el mundo. Y esperemos que sea así. Sé que el proceso de licitación está en marcha y también el tema de los caños. Había algún tema con el financiamiento, ¿no? Hay que ver qué pasa con las medidas que anuncie el nuevo ministro Massa, pero entiendo y de nuestra parte de la oposición, de hecho, cuando se hizo el lanzamiento en Añelo yo participé, creo que el Ujú. único de la oposición, pero porque entiendo que este tipo de obras tiene que trascender cualquier gobierno, digamos, son obras, lo que hace la política energética trasciende a cualquier gobierno, y hoy la realidad es que estamos a 500 o 600 kilómetros de un caño de que Argentina se pueda autoabastecer de gas, ¿no? Ujú. Parece una obra que en otras épocas se hacía en muy poco tiempo y se está demorando, y estamos importando gran cantidad o gran parte del déficit que tiene hoy Argentina. La falta de dólares pasa por la importación de energía, entonces estamos a 500 o 600 kilómetros de caño de poder solucionar un problema serio del país, y creo que eso no debería demorarse para nada, no, y que no se mezclen las mezquindades o los negocios de algunos, ¿no? También como vimos en estos días en Neuquén el protocolo que anunció el gobernador, donde en realidad no pasa por tierras de comunidades, pero de alguna manera se quieren adjudicar o arrogar el discutir también el gasoducto, las autoproclamadas o algunas
pseudo comunidades mapuches, ¿no? La última que te hago para respetar los tiempos, estamos hablando con el diputado nacional Pablo Servi de Neuquén, relacionado con la segmentación tarifaria. ¿Crees que el gobierno y la nueva gestión del gobierno lo han manejado de forma prolija, ya que lo que se había dicho durante la gestión anterior de la ex ministra parece que no va a ser exactamente como se va a manejar ahora, donde se van a poner topes al consumo? Y en principio había una señal clara que es el cambio del ministro, del secretario, perdón, de Energía, y evidentemente se va a buscar una salida. El esquema que existía de subsidiar la oferta y no la demanda hacía que muchos que no lo necesitaran estuvieran recibiendo eh, el beneficio, sobre todo en AMBA, ¿no? En lo que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires, porque nosotros en Neuquén Capital, a pesar de que producimos en Neuquén, la provincia, ¿no? No solamente capital, estamos pagando de las electricidades más caras del país, a pesar de que producimos casi el 30% de la energía eléctrica del país, se produce en Neuquén y estamos pagando de las tarifas más caras, ¿no? Así que la realidad es que creo que también hay que buscar un concepto de equidad en lo que es subsidios en todo el país, y básicamente subsidiar a la demanda, ¿no? Aquel que realmente lo necesita o que no puede pagarlo, que creo que es una función, y sobre todo en la difícil situación que está viendo nuestro país, que hay que contemplarlo, pero también aquel que pueda ir sincerando las tarifas, porque también si uno cree que porque paga o está subsidiado está haciendo negocio, la realidad es que después no se invierte en nueva generación de electricidad y terminamos con los problemas que supimos tener en Argentina, de cortes de electricidad porque no alcanza, o mala calidad del servicio, que también termina repercutiendo en que no podemos, las empresas no pueden producir por falta de calidad en el servicio, o también en los hogares tenemos problemas, ¿no? Pablo, gracias por estos minutos con el arranque, por esta charla con Radio Sónica. El abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias, y a disposición para cuando lo requiera. Muchas gracias. Pablo Servi, diputado nacional de Juntos por el Cambio, de Evolución Radical por la provincia de Neuquén, charló con nosotros en la mañana de Radio Sónica.